Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 486. Migración al espacio. A la mañana siguiente, Lo Jong fue a revisar el cuerpo de la bestia gigantesca. Todavía estaba luchando. La bestia estaba liberando energía cuando luchaba. La nieve a su alrededor se había derretido y había un enorme lago a su lado. El agua del lago estaba hirviendo y el vapor se elevaba en el aire. El ambiente, así como el clima, a unos pocos kilómetros que rodeaban el lago, habían cambiado drásticamente por los efectos del vapor del lago. Luo Yuan notó que las plantas que estaban congeladas no muy lejos habían vuelto a su estado normal. Las ramas incluso estaban enretoñando. Luo Yuan miró por un rato y se fue con decepción. Afortunadamente, tuvo tiempo suficiente para esperar a que esta gigantesca bestia muriera por completo. Pasó casi un mes y la bestia gigantesca todavía no estaba muerta, pero había buenas noticias sobre la nave espacial en el espacio. El primer edificio se había completado y la migración ya podía comenzar. La nave espacial de emergencia que fue atracada en la nave nodriza comenzó a ocuparse. Los materiales fueron trasladados a la nave espacial. La migración no solo involucró a la gente sino a los preparativos que tuvieron que hacer para sobrevivir durante largos periodos de tiempo en la nave espacial. Era crucial asegurarse de que las necesidades diarias de las personas fueran atendidas. El área agrícola era una de las partes más importantes de la nave espacial, incluso una parte de las fábricas estaban incluidas en la lista, no porque no estuvieran satisfechos con la tecnología de Glaciana, pero la mayoría de ellos no eran utilizables por los humanos. Algunas de las máquinas de producción requerían que los humanos las operaran para que las personas que migraran tuvieran algo con que mantenerse ocupadas cuando estaban a bordo. Eso hizo que todo el proceso de migración fuera enorme y lento. El número de trabajadores aumentó día a día para acelerar la construcción del área residencial de la nave espacial. Después de un par de días de descanso desde que el primer grupo migró, el grupo comenzó a trabajar de inmediato. En los pocos meses, toda Ope City estaba ocupada con la migración. La concurrida Ope City estaba ahora vacía, ya que la zona industrial se había movido por completo y los almacenes también estaban vacíos. Una vez que el último grupo de personas migrara a la nave espacial, Ope City quedaría sellada. Decenas de miles de personas en la cola se dieron la vuelta para mirar a Ope City. Sus pasos eran pesados y tenían sentimientos encontrados. Nadie sabía si alguno de ellos podría volver a la Tierra algún día para reiniciar Ope City. Desde el comienzo del apocalipsis donde las personas luchaban por vivir hasta el día de hoy, cuando se vieron obligadas a abandonar la Tierra al vasto y desconocido espacio, las inseguridades que estas personas, que nunca habían abandonado la Tierra, las emociones eran intensas. Los humanos sabían demasiado poco sobre el espacio, estaba lleno de muchos factores desconocidos y era un misterio. Aparte de los humanos, en comparación con los misterios del universo infinito, la Tierra era como una mota de polvo. El área residencial en la nave espacial era diferente de lo que era antes. Los dos edificios masivos parecían los pilares de apoyo del lugar y cada centímetro de la zona residencial se ocupó de manera eficiente. Estos edificios no tenían ninguna decoración, eran de un blanco plateado metálico con dibujos a cuadros que estaban hechos de piezas prefabricadas y emitían un ambiente frío y de ciencia ficción. Cada centímetro del espacio se usaba y los ojos podían ver calles y edificios complicados. Para atender a más personas y prepararse para el futuro, el interior de los edificios también era bastante eficiente en cuanto a espacio. En este momento, había 700.000 personas viviendo en cada edificio. Había 300 ascensores para la comodidad de las personas que entraban y salían de los edificios. Los parques, calles, distritos comerciales y otros servicios públicos, cada piso de la zona residencial se agruparon. La mayoría de las personas solo poseían un espacio de 9 metros cuadrados en promedio. Aquellos con familias estaban mejor, ya que al menos tenían un baño en su espacio habitable, pero para aquellos que eran solteros, tendrían que conformarse con baños públicos. En comparación con la Tierra, las habitaciones en la nave espacial tenían camas y muebles de metal que parecían iguales y estaban atornillados al piso. Era difícil no sentirse reprimido cuando uno estaba dentro. Además de eso, había al menos un dispositivo de seguridad colocado en cada habitación. Era para evitar que las personas se cayeran cuando la nave espacial estaba acelerando o desacelerando. La migración de toda la población aglomeró la zona residencial. Las calles estaban llenas de gente y hacía difícil caminar por las calles. Luo Yuan consiguió que los oficiales organizaran el último grupo de personas para la migración y caminaron hacia la cabina de control central con su secretaria Chen Guangui. Alcalde, por favor procedan con su trabajo. Luo Yuan dijo y asintió. La cabina de control central no estaba vacía como antes.
Las tripulaciones de cabina que fueron reasignadas estaban en sus asientos. Con la ayuda de las computadoras, se estaban familiarizando con el vuelo de la nave espacial glaciana. En comparación con los soldados regulares, todos aquí estaban bien educados. La mayoría de ellos eran investigadores o ingenieros sin experiencia militar y a Luo Yuan no le importó eso. Para operar una nave espacial tecnológicamente superior, sus habilidades cognitivas eran más importantes que ser buenos soldados. Este último podía ser entrenado, pero el primero no era fácil de cultivar. ¿Cómo va el entrenamiento? Luo Yuan le preguntó a Bi Jianping, quien estaba a su lado. ¿Cuándo podemos comenzar el vuelo interestelar? Todavía necesitamos algo de tiempo. Está bien hacer vuelos de corta distancia, pero aún no podemos hacer vuelos de larga distancia. Desde que fue criticado por Luo Yuan, puso la mayor parte de su atención aquí. Todavía somos principiantes cuando se trata de operar la nave espacial. Si hay algún problema con la nave espacial, será difícil para nosotros operarla. Luo Yuan asintió. Desde que destruyó el dispositivo de comunicación cuántica en la nave, la computadora de la nave espacial perdió contacto con el área de la fábrica. No solo la fábrica automatizada tuvo que interrumpir el funcionamiento, sino que incluso los robots de ingeniería y reparación fueron desconectados. Si las partes o el casco de la nave estaban dañados, no había manera de que los humanos pudieran repararlos, ya que carecían de la experiencia. No había nada que pudieran hacer, sería peligroso. Familiarícense con la nave espacial tan pronto como sea posible. Necesitamos contratar más técnicos. Algunos de los estudiantes graduados también pueden unirse para que podamos dominar todo lo que hay que saber sobre esta nave espacial, dijo Luo Yuan después de algunas reflexiones. Ya era hora, los humanos ya no podían quedarse aquí, debían irse tan pronto como pudieran. Sí, alcalde, Bi Jianping dijo de inmediato. ¿Cómo están las emociones de los civiles últimamente? Luo Yuan preguntó después de echar un vistazo en la cabina del piloto. Parecen estables, pero todavía hay algunas preocupaciones. He enviado más policías para prevenir cualquier situación adversa. Gran trabajo, no podemos aflojar la seguridad. Era comprensible que las personas se sintieran frustradas ya que estaban saliendo al espacio exterior desde la Tierra. En el pasado, tenían diferentes formas de entretenimiento para distraerse o psicólogos para calmar su frustración. Sin embargo, ahora que la mano de obra estaba en gran demanda, carecían de recursos para algo tan lujoso. Su prioridad era dominar todo lo que había que saber sobre esta nave espacial y centrarse en decodificar la tecnología de Glaciana. Todo lo demás tenía que esperar. Luo Yuan salió de la cabina de control al cabo de un rato y entró en el laboratorio de genética. Había miles de bulbos clónicos del árbol de la sabiduría en ellos, haciéndolo parecer un mini jardín botánico. Sin embargo, todos los retoños parecían estar sin vida ya que las hojas estaban caídas. No había señal de vida. Alcalde, estos árboles jóvenes del árbol de la sabiduría están creciendo a un ritmo inusualmente lento. Básicamente, dejaron de crecer cuando medían medio metro de altura. Hemos intentado todo, incluso ajustar la cantidad de luz y la proporción de nutrientes en el suelo, pero fueron ineficaces. Notando la expresión sombría de Luo Yuan mientras observaba las vainas, el director del instituto explicó cuidadosamente. Luo Yuan no se sorprendió en absoluto. Si el árbol de la sabiduría pudiera crecer como los árboles habituales, no habría tantos huesos a su alrededor cuando lo vio por primera vez en el pasado. Al mismo tiempo, también hemos investigado el contenido del árbol de la sabiduría y realizado algunos experimentos. No parece tener ningún efecto único, pero hemos descubierto una molécula única en la muestra que nos proporcionó. Nosotros la hemos extraído y realizamos unos experimentos. ¿Cuál es el resultado? Luo Yuan preguntó con curiosidad. Es impresionante. El director del instituto exclamó. Después de que una rata mutada fue inyectada con la molécula, su inteligencia creció a un ritmo sorprendente. La rata supo que estaba en un entorno hostil y estaba asustada. Incluso comenzó a complacer al investigador. A Luo Yuan no le importó mucho la pobre rata mutada, le preguntó lo que quería saber. ¿Se puede sintetizar esta molécula del árbol de la sabiduría? El director del instituto sacudió la cabeza con pesar. Esta molécula es extremadamente inestable, y la existencia de tal elemento sería imposible en condiciones normales. Existe en entornos extremadamente ricos en energía. Incluso en ese caso, requiere la descomposición y la síntesis de ciertos elementos. Para la energía activa, solíamos extraerla del fluido corporal de criaturas mutadas avanzadas y es imposible de sintetizar. Ahora que hemos perdido la fuente de las bestias mutadas, nuestro experimento está estancado. Entonces necesitas energía activa, lo resolveré y conseguiré que alguien la envíe aquí. Luo Yuan pensó y le dijo al director. Disolver el núcleo de energía en el agua creará un concentrado de energía activa y él tenía muchos de esos. Aunque precioso,
Si pudiera usarse para producir medicina del árbol de la sabiduría, valdría la pena. Nuestra prioridad ahora sería acelerar la producción del elixir de sabiduría lo antes posible. Planeo combinar su laboratorio con el laboratorio de genética temporalmente. Hemos descubierto cómo funcionan algunos de los equipos del laboratorio glaciano y creemos que podría acelerar el progreso de su investigación. Daremos nuestra plena cooperación. El director del instituto preguntó quién sería responsable de este proyecto. Luo Yuan lo miró. Parecía que los investigadores no estaban excluidos en la lucha por el poder. Luo Yuan luego respondió, ya que fue usted quien obtuvo el resultado, estará ocupándose de este proyecto. Espero que todos trabajen juntos, espero escuchar buenas noticias pronto. Luo Yuan luego inspeccionó el área de la fábrica. Salió del laboratorio con un ánimo indiferente. En comparación con la inspección anterior, había 13 fábricas glacianas adicionales que estaban en funcionamiento. Además de las 9 fábricas originales que producían piezas para la nave, había fábricas de nanochips, fábricas de nanomateriales, fábricas de síntesis de polímeros, fábricas de extracción centrífuga y más. Esas eran las fábricas centrales en la nave. Desde estas fábricas, los humanos podrían aumentar y mejorar sus habilidades. Tome los nanochips. Por ejemplo, estos nanochips glacianos eran diferentes de la tecnología de escritura por láser utilizada por los humanos. Más bien, se creó a través de un proceso atómico controlado que organizó estos chips a un nivel atómico. Los chips glacianos que tenían la misma capacidad que los chips humanos eran una fracción del tamaño. A través de estas fábricas centrales, los humanos habían reanudado la producción de productos eléctricos. Aunque las últimas computadoras no eran tecnología computacional cuántica, funcionó 100 veces mejor que antes. Al mismo tiempo, era solo del tamaño de un pulgar. En medio año, los humanos habían logrado lo que les habría llevado de 20 a 50 años antes del apocalipsis. Sin embargo, solo habían descubierto el 10% de las fábricas que tenían los glacianos. Lejos de ello, todavía tenían mucho que dominar en las operaciones de la nave espacial. Aparte de que les faltaba tiempo, carecían de los talentos para hacerlo. Esa fue una de las razones por las que Luo Yuan estaba tan ansioso por producir el elixir de la sabiduría. Capítulo 487. Reingresando a la bestia gigantesca después de la inspección, Luo Yuan regresó a su residencia en el edificio A, que estaba ubicada en el último piso del edificio central. Por supuesto, su habitación era diferente a las habitaciones normales que tenían todas las demás personas de 9 metros cuadrados. Era una residencia privada que abarcaba más de 10.000 metros cuadrados, cubriendo todo el piso. El techo era más de 10 metros más alto que los regulares y, en comparación con los pisos normales, había pilares de metal alrededor de los cuales era puramente estético. Los pilares tenían patrones complejos y cada uno de ellos estaba tallado con detalles intrincados, se veían hermosos. Para hacer que el lugar pareciera menos vacío, había un jardín botánico en miniatura, un campo de entrenamiento, un lago artificial, una biblioteca e incluso un teatro. Su residencia actual estaba ubicada en la villa de 3 pisos al lado del lago. Antes del apocalipsis, todo eso no significaba nada, pero ahora que la mayoría de las personas tenían un espacio limitado para vivir, este era el pináculo de lujo. A decir verdad, esto no era lo que quería Luo Yuan. Basado en su carácter, era imposible que pidiera cosas como estas. Fue todo lo que hizo su personal, planeando estas cosas para él. Luo Yuan se sorprendió cuando se mudó un día antes. Según el status quo, Luo Yuan era como un emperador para el pueblo. Incluso si no estuviera dispuesto, habría muchas personas que querrían complacerlo para que no dejaran una mala impresión. Luo Yuan no hizo ningún comentario y no elogió ni criticó a las personas a quienes se les ocurrió esto. No era un santo y estaba absolutamente bien que se permitiera ciertos vicios. Para colmo, toda la nave espacial le pertenecía. Tener un espacio, pequeño, para sí mismo no era nada exagerado. Como había muchas mujeres en el hogar, fue un inconveniente para Luo Yuan, por lo que le pidió a su secretaria, Chen Guanghui, que se sentara en el banco junto al lago mientras caminaba apresuradamente hacia la villa. «Hermano Luo, ¿has vuelto?» Chen Jiayi, que estaba limpiando el piso, saludó a Luo Yuan con timidez cuando lo vio entrar. «¿Eres la única aquí? ¿Dónde está el resto?» Luo Yuan se detuvo y preguntó. «Están dando un paseo alrededor», dijo Chen Jiayi tímidamente, sosteniendo la tela con fuerza en su mano. Aunque Luo Yuan siguió al último grupo de personas que se trasladaron a la nave espacial, las chicas se habían mudado después de eso, por lo que aún sabían poco sobre la nave espacial. Sin embargo, Chen Jiayi estaba absolutamente desinteresada. Su cuerpo había vuelto a la normalidad, pero desde que fue afectada por el musgo parasitario durante un largo periodo de tiempo, se había vuelto introvertida. Apenas hablaba con los demás y siempre estaba en casa. ¿La mujer mutada también lo siguió?, preguntó Luo Yuan. Sí, ella llevaba una máscara facial. Ella insistió en seguirlos, Chen Jiayi dijo. Luo Yuan frunció el ceño, pero pronto se relajó una vez más. La mujer mutada se veía cada vez más humana en estos días,
por lo que era difícil notar la diferencia si uno no miraba de cerca. Ella no causaría un alboroto si tuviera cuidado. Luo Yuan dejó de hablar y entró en su habitación, sacó la bola de acero que almacenaba el cristal de energía y la abrió. Como las damas habían estado consumiendo el cristal de energía de nivel 8, solo quedaba una pieza y media. Luego hizo una pequeña botella con la mitad de la bola de acero y con los restos talló una tapa con las uñas. El control que tenía sobre su poder era tan preciso que algo como esto no era nada para él. Pronto hizo una botella de metal. Dudó y sacó la pieza completa de cristal, la colocó en la botella y la cerró. Luego conservó la otra mitad del cristal de energía usando la tapa de la bola de acero. Después de unos momentos, Luo Yuan salió de la villa y le explicó a Chen Guangui las formas en que se podía usar el cristal de energía y sus funciones. Le pasó la botella y le ordenó, pase esto al director Chao. Sí, alcalde. Chen Guangui no se atrevió a dudar y dijo de inmediato. Justo cuando se iba, Luo Yuan lo llamó nuevamente, dígale que tenga cuidado en sus experimentos, solo me queda uno de estos. Pídale que registre cada detalle de las cantidades que usará durante los experimentos. La curiosidad siempre había sido la pesadilla de la mayoría de los investigadores. Aunque Luo Yuan todavía tenía la mitad del cristal, le preocupaba que, si no advertía al director Chao, el cristal de energía se desperdiciara inútilmente en experimentos. Sí, alcalde, definitivamente le diré eso. Chen Guangui abandonó el piso superior del edificio central inmediatamente y tomó el ascensor que estaba un piso más abajo. Había un ascensor en el piso superior, pero era exclusivamente para uso del alcalde. Chen Guangui fue cautelosa y cuidadosa, no cometería ese error. Después de entrar al ascensor, miró de cerca la botella de metal y su corazón dio un vuelco. Si no fuera por lo que dijo el alcalde, nadie hubiera adivinado que había un cristal de energía de nivel 8 en esta insignificante botella de metal. Recordó el momento en que dos bestias gigantescas invadieron Ope City. Su fuerza estaba más allá de la comprensión humana. Las armas utilizadas por los humanos eran absolutamente impotentes ante semejantes bestias gigantescas. Lo que era más mágico era que el cristal de energía dentro de sus cuerpos podía aumentar y mejorar muchas cualidades en el cuerpo humano. Podría convertir a un humano ordinario en un humano evolucionado, volviéndolo más poderoso y tal vez incluso prolongar sus vidas. En comparación con las otras cualidades, esta última era más crucial y la clave para una larga vida estaba a su alcance. La codicia comenzó a apoderarse de él. No quería mucho de eso ya que sería demasiado obvio y sus acciones serían fácilmente expuestas. Solo quería la mitad. No, un tercio sería suficiente. Su aliento se hizo pesado y su expresión ilegible. Luchó internamente y mientras eso sucedía, sostuvo la botella de metal con más fuerza hasta que, finalmente, sintió un calor que emanaba de la botella. Curioso, miró la botella y se sorprendió al descubrir que había huellas dactilares claras en la botella que parecían sellos. Lo he mencionado antes, creo, pero no tengo idea de si tiene secretario o secretaria ya que a veces lo refieren como él y otras veces como ella, por lo que lo dejaré tal y como lo tradujeron en inglés ya que aunque me digan si es hombre o mujer, igual terminaré olvidándolo la semana siguiente. Se sorprendió y sus manos comenzaron a temblar. Desde que pasó la mayor parte de su tiempo con Luo Yuan, poco a poco había olvidado lo aterrador que era el alcalde. ¿Cómo podría esconderse de Luo Yuan tanto física como mentalmente si robaba parte del cristal de energía para sí mismo? Después de todo, Luo Yuan fue el hombre que destruyó a los alienígenas y capturó esta nave espacial. Él como un dios para muchos, salió de la codicia en sus pensamientos y se dio cuenta de que su ropa interior estaba empapada. Que si le rendía la tentación. Chen Guangui sonrió torpemente. Finalmente había vuelto a sus sentidos. El alcalde puede ser un poco descuidado. Con sus habilidades, este cristal de energía puede no parecerle valioso, pero para la gente común, no tiene precio y la tentación es abrumadora. Es difícil saber si los investigadores lo robarían. A la mañana siguiente, Luo Yuan regresó a la Tierra desde la nave espacial para echar un vistazo a la criatura interestelar que aún estaba viva la última vez que estuvo allí. Han pasado 2 meses desde la última vez que lo visitó y no importa cuán fuerte sea su voluntad de vivir, ya debería estar completamente muerto. Sin embargo, Luo Yuan no estaba preparado y se sorprendió por lo que vio cuando llegó. El lugar ahora era un oasis con innumerables plantas, creciendo exuberantes y llenas de vida. El lago en el medio había crecido varias veces y ahora, parecía más un océano rodeado de niebla, parecía un cuento de hadas. La bestia gigantesca todavía estaba luchando en medio del lago y parecía una isla. A medida que pasaba el tiempo, sus movimientos se hacían menos obvios y su lucha solo ocurría ocasionalmente. La mayoría de las veces solo se movía poco a poco, pero Luo Yuan podía ver que sus signos vitales eran los mismos que antes. Su lucha se debilitó porque los reflejos de sus nervios espinels eran ahora menos intensos ahora que el cerebro había sido destruido. Dicho de otra manera, sus nervios espinels se habían acostumbrado a funcionar sin un cerebro, pero tan pronto como el cuerpo fue atacado o si recibía una señal de dolor,
podría resucitar y comenzar a luchar nuevamente. Se podría decir que estaba muerto o que había nacido de nuevo. En algún momento, era una forma de vida inmensamente poderosa que ahora era tan fuerte como la forma de vida más débil de la Tierra. Le llevaría mucho tiempo morir por completo. Quizás incluso cuando la raza humana estaba preparada para abandonar la Tierra, todavía no verían morir a la bestia. Luo Yuan no podía esperar más. Desde que descubrió que los cristales de energía eran útiles en la síntesis del elixir de la sabiduría, sus ansias por obtener el cristal de energía dentro de este gigante de bestia solo crecieron más. En comparación con un cristal de energía de nivel 8, el cristal de energía de esta gigantesca bestia interestelar podría sorprenderlo aún más. Ascendió en el aire y voló a la isla, en un instante. El campo de fuerza que estaba en el cuerpo de la gigantesca bestia se había debilitado y lo que quedaba era solo un tenue resplandor. Sin embargo, Luo Yuan no se atrevió a pisar su cuerpo. Sabía desde el principio sobre el campo de fuerza de esta criatura interestelar. Aparte de la alta temperatura que emitió, también emitió una poderosa radiación del que ni él mismo podía defenderse. Como era de esperar, después de unos segundos de estar junto a él, la piel de Luo Yuan comenzó a picar. Aunque la picazón no podía hacerle daño, pero por razones de seguridad, Luo Yuan cubrió su cuerpo con una capa de voluntad. Luego saltó al lago hirviendo. El gigantesco cuello de la bestia estaba enterrado debajo del lago. Para poder entrar en su cuerpo y obtener el cristal de energía, la forma más fácil que también fue la forma en que entró fue a través de su nariz. Si entrara en su cuerpo cortándolo, tomaría una eternidad sin importar cuán fuerte fuera. Pronto, Luo Yuan encontró su cabeza después de moverse a través de su cuello largo. La mitad de su cabeza estaba atrapada en una roca, pero afortunadamente, sus fosas nasales aún eran visibles o sería un gran inconveniente para Luo Yuan. Luego entró en sus fosas nasales y, después de atravesar las largas cámaras internas, Luo Yuan encontró la porción de hueso que destruyó. Sin embargo, ahora se ha curado por completo y no se veía ni un solo rastro de una lesión. Incluso el hueso blando y triangular había vuelto a crecer. Esta criatura interestelar tenía terribles habilidades de autocuración. Si no convertía su cerebro en un montón de pepile, posiblemente podría curarse completamente incluso si solo tuviera medio cerebro. Pasó por su cavidad nasal hasta su esófago. Como su cuello era largo, su tráquea también era terriblemente larga. Luo Yuan caminó unos 100 metros para llegar a sus pulmones. Notó que sus pulmones se han degenerado. En comparación con su tamaño masivo, sus pasajes de aire parecían ser bastante estrechos. Luo Yuan tuvo que agacharse para poder entrar. Además, la mayoría de sus alvéolos estaban cerrados y habían perdido su función. Casi había perdido su capacidad de respirar. Justo cuando Luo Yuan planeaba caminar más lejos, escuchó el sonido de pasos acercándose a él. A juzgar por su sonido, parecía haber bastantes. Capítulo 488, Corazón. Dado que había una cantidad inusual de interferencia en el cuerpo de la criatura interestelar, su percepción se volvió inútil. Solo podía depender de sus oídos, así como de su visión en 4 dimensiones, mientras pasaba por los estrechos y retorcidos pasajes dentro de su cuerpo. En poco tiempo, Luo Yuan pudo escuchar de dónde provenían los sonidos. Estaba en shock, ya que nunca había esperado ver a otra criatura en el cuerpo de la criatura interestelar. Era una especie de gusanos mutados con 8 patas. Su abdomen estaba hinchado y redondo con patrones dorados en su cuerpo. Era llamativo. En comparación con las bestias mutadas que generalmente pesaban unas pocas toneladas, eran sin duda pequeñas, ya que cada una de ellas tenía solo medio metro de largo. Sin embargo, eran increíblemente rápidos. Avanzaron a la velocidad del rayo con 8 patas delgadas y para ellos, los pasillos retorcidos parecían ser una llanura. Después de un corto tiempo, unos pocos gusanos parásitos aparecieron después de pasar por una curva. Luo Yuan saltó unos 10 metros hacia adelante y se vio un destello cuando cortó los gusanos parásitos por la mitad usando su sable. Tenían una defensa tan fuerte. Era casi lo mismo que la capacidad de la criatura interestelar para defenderse. Luo Yuan pensó en su corazón. Inicialmente, había querido cortarlo como solía hacerlo, pero en el momento en que su sable tocaba su piel, cambió de opinión y cortó con todas sus fuerzas para evitar cualquier daño en su San Madao. Supongo que estas criaturas eran los parásitos que viven en la bestia gigantesca. Luo Yuan pateó el cadáver que aún luchaba por sobrevivir. Su abdomen estaba cubierto de sangre. Sin embargo, se secó rápidamente ya que el cuerpo se había dividido por la mitad. No era tan peculiar en absoluto. Tal vez los gusanos parásitos se transformaron al vivir en tales condiciones. Cuando la bestia interestelar mutó de su forma original, convirtió a los gusanos parásitos en mutantes también porque absorbían nutrientes del cuerpo de la criatura interestelar. No era una criatura cualquiera que pudiera tener una cantidad tan concentrada de voluntad como Luo Yuan, donde realmente podía eliminar a los gusanos parásitos. De hecho, la mayoría de estas bestias mutadas no tenían idea de cómo podían deshacerse de los parásitos en sus cuerpos. Sin embargo,
Lo Yuan descubrió que la muerte de ese gusano no fue el final. El nido de avispa se había sobresaltado por su ataque anterior. A medida que pasaba el tiempo, el área circundante se hacía más ruidoso por el sonido de pasos que se acercaban a él, apresurándose y acercándose hacia su dirección. Parecía que había innumerables gusanos parásitos que brotaban de sus cavidades corporales como una corriente de agua. La aparición de los gusanos parásitos fue abrupta. Quizás había captado su atención en el momento en que entró en los pulmones de la gigantesca bestia. Fue muy cuidadoso cuando entró en el cuerpo de la bestia gigantesca. Hasta este momento, no hizo un solo ruido. Sin embargo, los gusanos parásitos parecían tener la capacidad de predecir sus acciones e incluso tomaron la iniciativa para buscarlo. Obviamente, la bestia interestelar debe haber tenido cierto grado de control sobre estos gusanos. El sentido común ya no podría aplicarse para predecir las acciones de estas formas de vida. Cada célula individual de su cuerpo estaba impresa con su voluntad e incluso cuando su cerebro había muerto, sus células todavía contenían fragmentos de su conciencia dentro de ellas. Sin interferencia del cerebro, en realidad se hicieron más fuertes. Quizás un día, cuando todas estas células se unan, una nueva forma de vida nacería dentro del cuerpo de la criatura interestelar. Los gusanos parásitos que comen carne, por otro lado, habrían sido influenciados por la voluntad impresa en sus cuerpos, convirtiéndolos en parte del cuerpo de la bestia interestelar. Para formas de vida como estas, los gusanos parásitos no se consideraban criaturas dañinas, ya que se formaban a partir de las defensas dentro de su cuerpo. Sin embargo, Lo Yuan ahora se había convertido en el cuerpo extraño dentro del cuerpo de la criatura interestelar. Lo Yuan estaba buscando las arterias dentro de sus pulmones. Posteriormente, se movería a lo largo de las arterias e intentaría buscar la posición del corazón. Sin embargo, al encontrarse con los gusanos parásitos, tuvo que cambiar su plan. Decidió evitar estos molestos gusanos. Los gusanos parásitos no eran interesantes y parecían débiles. Sin embargo, dicho esto, todavía era una criatura de nivel 9 con una buena cantidad de defensa y ataque. Incluso Lo Yuan no pudo resistir sus mordidas. Estaría bien si hubiera solo algunos de ellos. Sin embargo, si vinieran en un grupo, las cosas podrían ponerse bastante desagradables para Lo Yuan. Además, el estrecho pasillo no era un buen lugar para una pelea. Le resultaba difícil pararse, y mucho menos teletransportarse. Esto fue especialmente así ya que estaba atrapado en el cuerpo de la criatura interestelar donde su percepción había sido inutilizado, en un lugar donde apenas podía teletransportarse. Sus habilidades se vieron enormemente obstaculizadas. Lo Yuan inmediatamente buscó otra salida. Con su Sanmadao, lo empujó a través de la carne para ver las gruesas paredes del pasillo. La criatura interestelar parecía un poco incómoda mientras su carne se retorcía mientras Lo Yuan la atravesaba. Intentó meter su sable en algunos puntos y pronto, encontró un punto delgado y débil. Sintiendo que los gusanos parásitos se estaban acercando a él, Lo Yuan no perdió más tiempo y dio un golpe con toda su fuerza en el punto débil. Se escuchó un ruido sordo, no muy diferente al sonido de una explosión. Sin embargo, el daño que causó el ataque no fue proporcional al sonido que hizo, solo logró crear un agujero del tamaño de una pelota de baloncesto. Lo Yuan estaba preparado para esto ya que los pulmones no serían tan frágiles como el cerebro. Luego procedió a realizar 10 ataques consecutivos y, en unos instantes, se hizo un agujero de unos pocos metros de ancho en su carne. Sin embargo, antes de que Lo Yuan lograra llegar al pasaje frente a él, el suelo comenzó a temblar. Si lo que inicialmente hizo solo pudo causar una ligera incomodidad, la bestia interestelar definitivamente estaba sintiendo dolor ahora que su carne comenzó a temblar y se encogió después de su ataque. Lo Yuan destruyó el pasillo, evitó los parásitos y, al mismo tiempo, buscaba la posición de sus arterias. Había innumerables pasillos y ramificaciones dentro de sus pulmones que hacían que pareciera un laberinto. Lo Yuan parecía haber perdido sus ojos sin su percepción. Hubo varias veces en que no pudo evitar los gusanos parásitos. Gracias a su capacidad de predicción, fue capaz de derrotarlos a una velocidad vertiginosa. Mientras se desenfrenaba alrededor de su cuerpo, escuchó el sonido del agua fluyendo. Agua, podría ser, pensó por un rato, luciendo feliz. De hecho, finalmente encontró el vaso sanguíneo después de pasar por 3 pasillos. Era enorme, aproximadamente de 2 metros de espesor, pero para la bestia interestelar, se consideraba pequeña. Lo Yuan miró el color del vaso sanguíneo y supuso que debía ser una arteria. Avanzó a lo largo de los capilares y crecieron en espesor. Con el tiempo, encontró la arteria. En el camino, había bastantes vasos sanguíneos cubiertos por una película blanca que lo ralentizó considerablemente porque tuvo que destruirlos. Después de caminar durante aproximadamente 1 hora, finalmente había dejado los pulmones de la criatura interestelar.
Caminó otros 100 metros a lo largo de la arteria y al momento siguiente, un enorme corazón apareció ante él. Luo Yuan se sobresaltó, aturdido por la visión del corazón. El corazón tenía aproximadamente 30 metros de diámetro, latiendo lentamente. Cada golpe causó un revuelo en el aire a su alrededor, pero Luo Yuan no se vio afectado. Lo que verdaderamente aturdió a Luo Yuan fue el hecho de que el corazón ahora estaba mutado en otra versión de su forma original. Innumerables tendons alrededor del cuerpo estaban estrechamente relacionados con el corazón y la parte aterradora era, el corazón estaba brillando ligeramente, aparentemente la fuente de luz que iluminaba la cámara en la que estaba. Luo Yuan pudo sentir claramente el inmenso poder que su corazón desprendía y que preocupaba a Luo Yuan. Sin embargo, no iba a irse. Después de unos momentos, volvió a sus sentidos y trató de mantener la calma. Usando su predicción, descubrió que los alrededores no eran peligrosos, por lo que esperó el siguiente latido. Una vez que el corazón latía, Luo Yuan se deslizó inmediatamente hacia el corazón utilizando los fluidos corporales dentro de la bestia interestelar. Cuando alcanzó un tendón, lo agarró y su cuerpo cayó sobre la superficie del corazón. Sacando su Sanmadao, cortó una capa del corazón y el inmenso dolor hizo que su cuerpo se contrajera. Además de no poder estabilizarse, el corte que hizo con su Sanmadao en el corazón había ido de acuerdo con su plan. Al momento siguiente, una herida apareció en su corazón y la sangre comenzó a salir disparada de la herida como una manguera de alta presión. Afortunadamente, Luo Yuan reunió a su voluntad y logró evitar que la sangre le salpicara. A medida que la sangre brotó, la pequeña herida se expandió gradualmente y una vez que se hizo lo suficientemente grande para que él entrara, se agachó y se zambulló en la herida sin un momento de vacilación. Capítulo 489. Cristal de energía se sintió mareado en el momento en que entró en su herida, perdiendo su dirección cuando fue arrastrado por el flujo de la sangre, pero más tarde pudo recuperar el control de su cuerpo. Luo Yuan sintió que había caído en un charco de barro pegajoso. La sangre de la bestia gigantesca era un semisólido, que fluía constantemente a una velocidad muy rápida. La sangre que fluía violentamente hacía que aparecieran remolinos por todas partes. No detuvo sus movimientos mientras hacía todo lo posible por recuperar el equilibrio. De lo contrario, habría sido arrastrado por una corriente tan fuerte. La cara de Luo Yuan estaba seria. Podía escuchar vagamente el rugido de la criatura interestelar. Definitivamente no era una ilusión ya que podía sentir que era real y su voluntad se estaba agotando rápidamente. Sin lugar a dudas, la razón de esto fue porque la voluntad de Luo Yuan y la sangre de la criatura interestelar se consumieron cuando entraron en contacto. Contra tales ataques, las personas comunes se habrían derrumbado en unos momentos, con sus cuerpos llenos de sangre y pus. Luo Yuan no tenía idea de si su cuerpo podría superar tal ataque. Sin embargo, no quería arriesgar nada, evitando todo contacto posible con la criatura interestelar. Prefiere agotar su voluntad. Rodeado por una luz tenue que emanaba de la sangre y los rugidos de la criatura interestelar, no pudo evitar sentirse un poco molesto. Se sentía incómodo ya que todo dentro del cuerpo de la criatura interestelar parecía estar contra él o, como mínimo, trató de asimilarlo en su cuerpo. No se atrevió a quedarse más tiempo y desvió su mirada hacia el punto más brillante de su campo de visión. Supuso que su objetivo debería estar allí y nadó rápidamente hacia la dirección. Su entorno se volvió más brillante cuando comenzó a moverse hacia él, hasta el punto de que alcanzó el nivel de una lámpara de ahorro de energía de 100 vatios. A pesar de que el brillo no era demasiado brillante, todavía tenía un nivel de penetración extremadamente fuerte y emitía un inmenso poder mientras brillaba, asustando a Luo Yuan. Contuvo el aliento cuando estaba a 1 metro de distancia, moviéndose lenta y suavemente. A pesar de poder predecir su seguridad, todavía tenía miedo de los cambios que pudieran ocurrir. Luo Yuan estimó la energía que contenía el cristal de energía y si se produjera una explosión, el daño sería comparable a una bomba nuclear de pequeño tamaño. A tal distancia, incluso Luo Yuan moriría. Justo en este momento, pudo ver claramente la fuente de luz. El cristal de energía era redondo, impecable y tenía el tamaño de una pelota de ping-pong con niebla que salía de su superficie, dándole una mirada misteriosa. Flotaba en el aire y no estaba en contacto con el corazón. Independientemente de cuán violentamente la sangre a su alrededor brotaba, no se movía en absoluto. Parecía haber un poder misterioso que lo apoyaba. Luo Yuan usó su capacidad de predicción para mirar los diferentes escenarios en su cabeza y no descubrió ninguna forma de peligro. Su corazón aún latía rápido y, después de unos segundos, apretó los dientes y agarró el cuerpo de cristal. En el momento siguiente, pudo agarrar con éxito el cuerpo del cristal con su mano. Con solo un toque, se escuchó un terrorífico rugido. Luo Yuan se asustó cuando la imagen de la criatura interestelar apareció claramente en su mente. Se mordió la lengua con fuerza e intentó permanecer despierto, sintiendo el dolor a través de la barrera de voluntad que tenía alrededor de su cuerpo. Pronto, se dio cuenta de que su voluntad se había agotado en unos pocos segundos.
Agarró el cristal y sacó su mano rápidamente. Podía sentir cierta resistencia durante todo el proceso. Sin embargo, la resistencia que podía sentir era menos de 5 toneladas y apenas podía obstaculizar la poderosa fuerza de Luo Yuan. Era curioso, sin embargo, que el cuerpo del cristal de energía no estaba tan caliente como él pensaba que sería. Su temperatura era algo más baja que la sangre que la rodeaba y se sentía un poco fría al tacto. En ese momento, la sangre comenzó a fluir violentamente de nuevo. El movimiento del cristal de energía obviamente había causado que la gigantesca bestia percibiera el peligro y comenzó a luchar. Luo Yuan hizo todo lo posible por estabilizarse, buscando la salida de la herida. Sin embargo, al estar en la sangre opaca, incluso su visión en 4 dimensiones se volvió inútil. Inmediatamente sacudió sus pensamientos y nadó hacia la pared del corazón, preparándose para crear un nuevo pasaje. Sacó su Sanmadao e hizo un corte en sus músculos cardíacos. Podía sentir que los movimientos del Sanmadao parecían algo desiguales en comparación con el pasado. Maldita sea, su expresión facial cambió. Inmediatamente comprobó su Sanmadao. Afortunadamente, el periodo de contacto fue corto y el Sanmadao no estaba corroído. Sin embargo, parte de su voluntad impresa había desaparecido. Mirando al Sanmadao que no estaba dañado, Luo Yuan se sintió aliviado, pero comenzó a pensar que traer al Sanmadao aquí en primer lugar no era una buena idea. Su Sanmadao se había mejorado constantemente y ya no estaba hecho de metal, sino que se parecía a una bestia mutada. Estaba bien usar el Sanmadao en circunstancias normales, ya que estaba hecho de un material que era superior al metal regular y era muchas veces más afilado que un arma ordinaria. Al mismo tiempo, también era altamente resistente a altas temperaturas y sustancias corrosivas. Era el arma perfecta. Sin embargo, cuando estaba dentro del cuerpo de una criatura mutante de alto nivel como la bestia interestelar, sus defensas se vieron gravemente afectadas. Tal fenómeno había ocurrido una vez en que el Sanmadao penetró la cabeza de la serpiente mutada una vez por un periodo prolongado de tiempo. La esencia sintetizada fue absorbida por la serpiente mutada, lo que provocó que el Sanmadao se degradara. Para evitar que el Sanmadao se corroa por la sangre, Luo Yuan inmediatamente sumergió al Sanmadao en su voluntad. Un brillo apareció en el Sanmadao en un instante y sus movimientos se hicieron menos bruscos. Con el fin de devolverlo a su estado original, tendría que pasar por un entrenamiento nuevo. Luo Yuan no quería perder más tiempo y comenzó a cortar el corazón. Después de 10 segundos, finalmente dejó el maldito lugar. El suelo temblaba violentamente y el mundo entero parecía estar dando la vuelta cuando se fue, pero eso fue solo un pequeño inconveniente para Luo Yuan. Siguiendo su ruta inicial, se movió a lo largo del vaso sanguíneo, entró en sus pulmones y dejó el cuerpo de la criatura interestelar a través de sus fosas nasales. Después de 10 minutos, finalmente logró salir corriendo del lago y flotando en el cielo. Exhaló, echó un vistazo al brillante cristal de energía en su palma abierta. Luego, utilizó su técnica de identificación en él. Cristal de energía de la criatura interestelar, rareza, púrpura. Peso, 100 gramos, habilidades adicionales, ninguna, observaciones, es un núcleo de energía que puede generar energía por sí solo. Puede absorber energía de dimensiones superiores y también liberar energía activa que puede ser absorbida por otras formas de vida. Es el cristal de energía de la criatura interestelar que da soporte a todas las actividades vitales de la criatura interestelar. Cuando vio el mensaje de identificación, su mano tembló y el cristal de energía casi se cayó de su mano. Inmediatamente, respiró hondo y leyó las observaciones una vez más. Eso era cierto. Su corazón latía con fuerza y apenas podía reprimir su emoción. Su reacción indica que este objeto es un hallazgo increíble. Las observaciones del sistema mencionaron que era un núcleo de energía que podía generar energía por sí solo. Esto significaba que sería capaz de suministrar un suministro constante de energía. Se podría usar durante toda la vida si se utilizara para encender bombillas, Luo Yuan pensó en su corazón. Por supuesto, sería un desperdicio usarlo para ese propósito. El mayor efecto del cristal de energía fue no usarlo como una fuente de energía ordinaria. Los seres humanos difícilmente podrían utilizar la energía activa emitida por el cristal de energía para fines industriales. Incluso si pudieran usarlo, era más factible reemplazarlo con un horno de fusión nuclear en la nave espacial. Sin lugar a dudas, el mayor efecto que tuvo fue la producción de energía activa. Durante el tiempo del área de reconstrucción, la energía activa fue raramente utilizada. Al utilizar la sangre de bestias mutadas, los humanos lograron obtener una solución de nutrientes puros de la sangre mediante purificación, filtración y otros métodos. Entonces fue capaz de ser utilizado como fuente de energía en muchos campos.
Sin embargo, debido a las limitaciones de producción, este precioso nutriente fue utilizado principalmente por los clones. Hubo una diferencia de 10 veces en la eficiencia de crear un clon si se compara el uso de soluciones regulares y una solución rica en nutrientes en su cultivo. El embrión del clon sería significativamente más débil si no se cultivaran con una solución rica en nutrientes. En la era actual, el suministro de tal solución nutritiva se había secado completamente, a pesar de los planes en el área agrícola que también podrían ser utilizados como una fuente de energía. La concentración de energía generada por tales actividades fue relativamente menor, haciéndola inútil. Con el cristal energético, la solución de nutrientes puros se puede producir a mayor escala. Además, el nivel de la energía activa emitida por este cristal de energía era mucho mayor. Luo Yuan no tenía idea de qué efectos tendría en los humanos si los consumieran. Sin embargo, definitivamente sería relativamente más efectivo que el actual cristal de energía de nivel 8 que consumían. Quizás, la era de los humanos superevolucionados estaba cerca. Cuanto más lo pensaba, más emocionado se ponía. Después de algún tiempo, volvió a sus sentidos y se calmó. Luego miró al suelo y vio a la criatura interestelar, sin cerebro, rugiendo en el lago. Su poder había creado un fuerte viento que causó un gran revuelo en la atmósfera. Esta fue la última vez que pudo hacer tal alboroto. Desde que perdió su núcleo de energía, se había debilitado significativamente y la energía que emitía su cuerpo continuaba debilitándose a un ritmo significativo, que incluso a simple vista podía ver cómo se disipaba. La lucha que tuvo, solo apresuró su muerte. En unos instantes, sus movimientos se volvieron lentos. La energía que desprendió se debilitó y, finalmente, desapareció por completo. Su cuerpo había agotado la energía restante que le quedaba y cayó débilmente al suelo. Intentó moverse más, pero no importó cómo lo intentó, su cuerpo solo logró torcerse ligeramente. Las criaturas interestelares ya no necesitaban alimentos para su sustento, como su principal fuente de energía. Además de eso, los alimentos ordinarios no podían soportar un cuerpo que pesaba millones de toneladas de peso. Sin un cristal de energía, sería el final de su vida. La cantidad de energía que necesitaban solo para sustentar la vida en tal escala era tremenda. Después de media hora, dejó de moverse y parecía un cadáver. La notificación para la finalización de la tarea no se mostró en el sistema. De lo contrario, Luo Yuan habría pensado que había muerto. La tarea no tenía límite de tiempo, por lo que solo notificaría a Luo Yuan cuando la criatura finalmente muriera. Luo Yuan continuó mirando el cadáver y perdió la paciencia mientras lo miraba luchando por un último suspiro. Como el 50% de su voluntad se había recuperado, luego voló hacia el espacio exterior en su burbuja espacio-temporal. En cuanto al cuerpo gigantesco de la criatura interestelar, lo atendería una vez que estuviera completamente muerto. A pesar de que la criatura de nivel 9 tenía poco o ningún efecto sobre él, contribuiría significativamente a los proyectos de investigación que sus investigadores estaban llevando a cabo, ya sea la materia orgánica que contenía su cuerpo o la forma en que su cuerpo utilizaba energía, era un tesoro para los humanos. Más lo último que el anterior, incluso los glacianos tenían un entendimiento limitado sobre este asunto. En la nave espacial, por lo que él sabe, Luo Yuan no vio ningún sistema de defensa diseñado para defenderse contra tal fuente de energía. La nave espacial solo dependía de una gruesa capa de armadura para defenderse de los peligros que enfrentaban. Si los humanos pudieran desentrañar los secretos de la criatura interestelar, podrían ser capaces de luchar contra los glacianos. Capítulo 490. Experimento. Unos momentos después, Luo Yuan regresó a su nave espacial. De vuelta en su residencia, Luo Yuan sacó el cristal de energía de su bolsillo. El resplandor brillante que emana de él iluminó todo el piso. Luo Yuan no tenía planes de entregarlo al laboratorio de genética para una investigación inmediata. Por un lado, el elixir de la sabiduría era crucial para la progresión humana, una prioridad máxima para el laboratorio de genética. Por otro lado, al ser testigo de una energía tan mágica e ilimitada, tuvo la tentación de realizar algunos experimentos por sí mismo. Si los humanos fueran máquinas y sus datos fueran medidos, el poder de Luo Yuan podría alcanzar hasta 50.000 kilovatios durante batallas intensas. Su poder era comparable a una mini central térmica y a la gente común, era como el dios del que oían hablar en las leyendas. Sin embargo, en comparación con el trato real, una criatura interestelar no era nada en absoluto. La brecha en sus niveles de energía era diferente en al menos 5 a 6 órdenes de magnitud. La gran diferencia se debió principalmente a la diferencia de tamaño, así como a la cantidad de energía dentro de ellos. Luo Yuan no era una verdadera criatura interestelar. Si lo pusieran en la escala de nivel, sería el nivel 8. La razón por la que podía vivir en el espacio como las criaturas interestelares era debido a su cuerpo de fusión.
En otros aspectos, él estaba significativamente detrás de las criaturas interestelares. Ejemplos de esto fue la capacidad de usar eficientemente la energía y el control de varias fuerzas en el universo. Sin la ayuda de su voluntad, no podría hacer nada. Era una versión pirateada de una criatura interestelar. La principal diferencia entre los dos era la energía ilimitada. Mientras poseyera tal fuente de energía, sería capaz de confiar menos en otros materiales utilizados para sostener tales niveles de energía. Tal vez, ¿podría poner esto dentro de mi corazón? Luo Yuan miró el cristal de energía y se sintió tentado. Sin embargo, pronto renunció a su plan. Aunque su plan inicialmente parecía factible, el cristal era en realidad un poco demasiado grande. Su corazón ahora solo jugaba una pequeña parte en su cuerpo, ya que tenía poco o ningún efecto importante en él. Incluso los coágulos de sangre no lo afectarían en absoluto. Tampoco había necesidad de preocuparse por el rechazo, ya que se debía principalmente a una huella de voluntad diferente, que se resolvería siempre que la refinara, se convertiría en parte de él. Pensó para sí mismo por un momento, pero pronto, decidió no hacerlo. No fue por la importancia de este cristal energético para los humanos. Aunque las criaturas interestelares estaban lejos y eran pocas en el espacio, este no era el único en el sistema solar. Había visto más de ellos cuando estaba en la Luna y siempre que pasara un poco de tiempo buscándolos usando la nave espacial, encontrarlos sería inevitable. Aunque las criaturas interestelares eran poderosas, contra una nave espacial glaciana, no tenían a dónde correr. Se podrían matar fácilmente para obtener más cristales de energía. La única preocupación para él era la posibilidad de que la poderosa energía abrumara a su cuerpo, causando que explotara tan pronto como trasplantó el cristal de energía en su cuerpo. Después de todo, estaba destinado a suministrar energía a un gigante que pesaba decenas de millones de toneladas. Si era trasplantado en su cuerpo, sería como fijar un motor de avión en una bicicleta. El resultado sería catastrófico. Pero divertido. La ruta más segura era dominar su estructura y convertirla en una versión miniaturizada. Afortunadamente, no había amenazas actuales para los humanos en este momento, lo que le permitía el lujo de tener suficiente tiempo para realizar más investigaciones sobre el cristal de energía. Utilizó su voluntad para mirar en el cristal de energía y, después de su inspección, descubrió que el interior del cristal de energía no era sólido sino que estaba hueco. Su estructura tenía patrones intrincados con miles de millones de nanogrupos en forma de diamantes que formaban un patrón hermoso, natural, tridimensional. Solo mirarlo lo mareó. Su voluntad todavía no estaba en un nivel en el que pudiera ver la estructura de los átomos, por lo que no podía ver de qué estaba hecho el cristal de energía. Había un microscopio en el laboratorio experimental, pero ese era el único que los humanos habían dejado, haciéndolo muy precioso. Como aún no habían descubierto cómo usar todo el equipo de laboratorio glaciano, ese equipo único de alta calidad era compartido entre todos los laboratorios. No quería tomarlo prestado ya que eso sería egoísta. Tal vez, no estaba tan interesado en lo que podía hacer por sus habilidades en su fuerza actual, que tampoco estaba decepcionado. Enfocó su voluntad e hizo algunas pruebas comunes. El cristal de energía no era tan suave como los cristales normales, era duro. Luo Yuan no probó su dureza con violencia, ya que estaba preocupado de que se destruyera. Luego, cuando Luo Yuan lo mezcló con agua y descubrió que no se derretía como los cristales de energía ordinarios, notó que las plantas en el jardín botánico estaban creciendo exuberantes. Pensó que había problemas con su vista, así que entró para ver más de cerca. Si la memoria le sirvió bien, las plantas que movieron aquí antes no tenían vida. Ahora, estaban llenos de vida. En comparación con su aspecto anterior, las plantas parecían tan frescas como la hierba en verano con rocío matutino. Miró el cristal en su mano y pensó para sí mismo. Parecía haber una densa cantidad de energía activa en el aire que aparentemente había acelerado el crecimiento de las plantas. Hubo pasos que se acercaban detrás de él y supo que era la mujer mutada sin siquiera mirar. La energía activa la había atraído aquí. Se agachó cerca de Luo Yuan y miró el cristal con una mirada amenazadora mientras lamía sus labios con su lengua rosada. Luo Yuan la miró y la ahuyentó. Parece que necesito mantener esto en un lugar donde la mujer mutada nunca pueda encontrar o podría tener que llevarlo conmigo todo el tiempo. Luo Yuan pensó para sí mismo mientras miraba a la mujer mutada que lo estaba mirando en un rincón lejano. El cristal de energía no era seguro, sería malo si lo tragara por accidente. Como Luo Yuan no podía hacerle nada a la mujer mutada que lo estaba observando, él simplemente la dejó estar. Luego llamó a Chen Guanghui para una reunión y preguntó cómo va el progreso en el laboratorio. Hasta ahora, no hay noticias todavía. Chen Guanghui dijo en un tono aún más respetuoso que antes. Luo Yuan lo miró, pero no volvió a preguntar. Pensó por un momento y dijo, consiga unos cuantos árboles de sabiduría del laboratorio para mí, los necesito. Sí, alcalde, ¿hay algo más? No, vete. Luo Yuan agitó su mano. Luego detuvo a Chen Guanghui. Oh, sí,
arregle un almacén con aislamiento de radiación. Habrá un lote de productos en estos pocos días, como lo solicitó Lo Yuan, el trabajo se realizó de manera eficiente. En menos de media hora, un par de investigadores del laboratorio enviaron las plántulas del árbol de la sabiduría al jardín botánico en la residencia de Lo Yuan. Después de que se fueron, Lo Yuan consiguió un cubo de agua y colocó el cristal de energía en el cubo. Unos minutos más tarde, sacó el cristal de energía y notó que el agua transparente ahora era fluorescente. En un par de minutos, la densidad de la energía activa en el agua era visible a simple vista. Vertió el agua en los 5 árboles de la sabiduría para ver qué les haría la energía activa. Si fuera efectivo, podría usarse como una alternativa si la investigación sobre el elixir de la sabiduría fracasara. Aunque existían restricciones de fabricación para que no todos pudieran disfrutarlas, al menos podía garantizar un aumento en la inteligencia de los investigadores principales. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, Lo Yuan esperó pacientemente. 10 segundos después, algo sucedía en los árboles de la sabiduría. Innumerables hilos diminutos crecían de las raíces y pronto, cubrieron todas las partes que estaban empapadas en agua. Lo Yuan estaba emocionado, probó que la energía activa era efectiva. Quizás la razón por la que absorbieron la carne de la bestia mutada era para obtener más energía activa. Todo el proceso se prolongó durante media hora antes de detenerse. Algunas de las hojas amarillentas no solo se volvieron verde exuberante, sino que los cuerpos crecieron en altura. Si se les pudiera proporcionar más energía activa, estos árboles de sabiduría estarían listos para ser cosechados en solo una fracción del tiempo. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.